Muy bien, buenos días. La presente charla pues, se basa en el documento consenso publicado en la Sociedad Española de Cardiología sobre el manejo vibratorio y periprocedimiento del tratamiento antitrombótico. Vale. Este documento se publicó en el año 2018 y tiene la colaboración de más de 20 sociedades científicas y todas ellas han aportado, en base a la evidencia propia de cada sociedad, la recomendación y la estratificación del riesgo de sus determinados procedimientos o las operaciones que ellos realizan. La anticoagulación en España es muy prevalente. Se calcula para el año 2018, más de 800.000 pacientes están anticoagulados fundamentalmente por fibrilación auricular y entre un 80-85% con acenocumarol, más del 90% con Sintrom. Este año se va a publicar el registro español del documento consenso. En él se ve que la fibrilación auricular es casi el 75% la causa de anticoagulación y los nuevos anticoagulantes orales son ya el 55%. ¿Por qué es importante revisar este tema? Porque hasta un 4% se someterá a un procedimiento mayor o a una cirugía urgente. Y de este 4% de la población, 30% de ellos tienen una comorbilidad cardiovascular. Y las complicaciones cuando una persona se somete a un procedimiento o una cirugía son entre el 7 y el 11%, y 42% de esas complicaciones son eventos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque la cirugía aumenta la reactividad vascular tipo vasoespasmo y porque también hay un aumento de los factores de coagulación y disminución de la fibrinolisis. Entonces, vamos a revisar el consenso, lo vamos a ir desgranando en base a dos casos clínicos. Este es el caso de una mujer de 77 años, hipertensa, tratada con losartán, dislipemia, que toma atorvastatina, una FA permanente con rivaroxaban de 20 miligramos y que en el estudio de una anemia de 10,8 se le diagnostica de una neoplasia de colon y los cirujanos tienen que operarla, una hemicolectomía. Recordar la depuración de la creatinina, que es 53 mililitros hora. Entonces, el documento consenso divide el manejo de la anticoagulación y de la antiagregación separada. En el caso de esta paciente, del caso clínico, vamos a activar el protocolo de anticoagulación. Entonces, las preguntas que surgen es, ¿debemos retirar la anticoagulación? ¿Es necesaria la terapia puente en este caso? ¿Y cuándo debemos reintroducir el anticoagulante? Estas preguntas se responden si analizamos los dos riesgos, el riesgo tromboembólico y el riesgo hemorrágico del procedimiento. Para poder dar el riesgo tromboembólico del paciente, en el año 2012 en CHES se publicó esta estratificación de riesgo, de alto, moderado y bajo. Alto es si hay un más de 10% de presentar un evento tromboembólico y se ha dividido en tres categorías: válvulas cardíacas mecánicas, fibrilación auricular y tromboembolia venosa. Entonces, el riesgo alto es tener una válvula cardíaca mecánica en posición mitral o en posición tricuspidia, que incluye las biológicas, o aquellas prótesis antiguas monodisco en posición aórtica o que el paciente haya sufrido un ictus o un AIT menos de 6 meses. El riesgo moderado es una prótesis mecánica en posición aórtica, pero que tiene un factor de riesgo asociado, como puede ser la fibrilación, el ictus previo más de 6 meses, diabetes, insuficiencia cardíaca o que el paciente sea mayor de 75 años. Y el riesgo bajo con respecto a las válvulas es la posición aórtica, pero sin factores de riesgo. Y con respecto a la fibrilación auricular, el riesgo alto es si tienes un CHA2-VAS entre 7 y 9 o que hayas sufrido un ictus o un AIT menos de 3 meses. O que seas portador de una valvulopatía reumática mitral. Y el documento pues no hace énfasis en el grado hemodinámico de la valvulopatía reumática. El riesgo moderado, pues el CHA2-VAS va entre 5 y 6, o que hayas tenido un ictus más de 3 meses, y el riesgo bajo con respecto a la fibrilación auricular es un CHA2-VAS igual o menor de 4.
sin ictus previo. Entonces, el riesgo hemorrágico pues lo determina la intervención, la operación o el procedimiento, y se ha dividido en riesgo bajo, moderado y alto. Es ahí donde han colaborado todas las diferentes sociedades científicas para poder estratificar este riesgo. El riesgo bajo es una hemostasia adecuada, es posible un sangrado, pero no supone un riesgo vital para el paciente ni compromete el resultado de la cirugía y por lo tanto normalmente no requiere transfusión. El riesgo moderado, la hemostasia quirúrgica puede ser difícil, suelen ser intervenciones en las que la hemorragia aumenta la necesidad de transfusión o de reintervención. Y el riesgo alto es que la hemorragia perioperatoria compromete la vida del paciente y el resultado de la cirugía. Entonces, por ejemplo, el riesgo hemorrágico no solo lo determina el procedimiento, sino que también las condiciones propias del paciente. Los pacientes ancianos con historia de sangrado espontáneo, trastornos de la hemostasia, que tengan enfermedad crónica o una hepatopatía o que tengan, además del tratamiento anticoagulante, tratamientos antiagregantes, aumenta el riesgo hemorrágico del paciente. Estos son los procedimientos que tienen un riesgo hemorrágico bajo. La cirugía menor, dermatológica, ginecológica, mama, endocrino o la urológica menor, la cirugía plástica de mano, la cirugía ortopédica menor tipo artroscopia, los procedimientos de otorrinolaringología, salvo la amigdalectomía, los procedimientos endoscópicos que no llevan biopsia y la cirugía de cámara anterior con anestesia local o los procedimientos dentales. Riesgo hemorrágico moderado, la cirugía mayor visceral, la cirugía cardiovascular, la cirugía ortopédica como el recambio de prótesis de cadera, la amigdalectomía, la resección transuretral, la cirugía reconstructiva y la cámara posterior del ojo, porque normalmente se inyecta anestésicos. Y el riesgo hemorrágico alto pues es la neurocirugía intracraneal, la cirugía de canal medular, cirugía hepática, pancreática y urológica oncológica, cirugía torácica, la polipectomía endoscópica o la biopsia en broncoscopia, mastectomía, histerectomía o miomectomía asociada al cáncer y los trasplantes. Entonces, en base a todas las características clínicas del paciente y al tipo de procedimiento que se va a someter, nosotros valoramos el manejo del tratamiento anticoagulante. La primera pregunta será saber si es una cirugía urgente o no. En el caso de nuestra paciente, pues no, es una cirugía programada, pero que no se puede retrasar. Y es necesario suspender el anticoagulante oral. Si el procedimiento es de bajo riesgo, no. Y si es de alto riesgo o moderado riesgo, sí. Y se ha visto, por ejemplo, en este estudio, que son pacientes cardiópatas con algo alto riesgo trombótico y portadores de válvulas mecánicas, en aquellos que estaban anticoagulados con warfarina y tenían un INR menor de 3, que no se les suspendía la anticoagulación y se vio que el objetivo primario era del implante del dispositivo y en aquellos pacientes que recibían terapia puente con heparinas, pues tenían un hematoma clínicamente significativo del 16% y aquellos que continuaban tomando la warfarina de 3,5, que era significativo estadísticamente. Y después se ha visto que cuando el paciente presenta un hematoma clínicamente importante, pues lo que hace es que la reintroducción de la anticoagulación se retrase, por lo cual aumenta también el riesgo trombótico. En el caso de nuestro paciente, si se decide suspender la anticoagulación, lo que tenemos que valorar es el riesgo tromboembólico en bajo, moderado o alto. Y si el riesgo tromboembólico es bajo, moderado, se suspende la anticoagulación sin terapia puente. Y si el riesgo tromboembólico es alto, se suspende la anticoagulación y se tiene que valorar la terapia puente. ¿Qué es terapia puente? En los pacientes que sean anticoagulados por fibrilación auricular. Este es el estudio BRIDGE y se vio que los pacientes que estaban tomando warfarina 5 días antes del procedimiento se aleatorizaban a 2 brazos, placebo o dalteparina, 3 días antes del procedimiento. Y 24 horas antes del procedimiento se suspendía la dalteparina o el placebo, el paciente se sometía al procedimiento o intervención y después se reiniciaba la dalteparina o el placebo hasta el cuarto o quinto día en que la warfarina, que se iniciaba normalmente 24 horas después del procedimiento, alcanzaba niveles de anticoagulación óptimos.
Y los resultados son estos. No hubo diferencias con respecto a los eventos tromboembólicos arteriales tipo stroke, AIT o embolismo sistémico, pero sí se vio que los pacientes que se sometían a la terapia puente pues tenían mayores eventos de sangrado mayor y de sangrado menor. Ahí pueden ver 3,2% versus el 1,3%, y con respecto a los sangrados menores 20% versus 12%. Entonces, una de las conclusiones del documento es que hay que valorar qué pacientes se benefician de la terapia puente, porque la terapia puente está asociada a mayor riesgo de eventos hemorrágicos en el manejo perioperatorio. Entonces, si decidimos suspender el anticoagulante, estas son las recomendaciones del documento de cómo hacerlo. Esto que dice -1, -2 o -3 son -1, -2, -3 días antes de la cirugía. Por ejemplo, para los nuevos anticoagulantes orales, el Dabigatran, que tiene metabolismo y excreción, bueno, excreción renal fundamentalmente, se ha visto que tiene niveles de corte de depuración de creatinina entre 50 y 70 y menos de 50, recomendaciones distintas si el procedimiento es de hemorrágico bajo o moderado alto. Por ejemplo, en el caso, bueno, nuestra paciente toma Rivaroxaban, que es la tabla de abajo. Y para los pacientes que están tomando Rivaroxaban, Apixaban y Edoxaban, el filtrado de la depuración de creatinina, el corte es 30. ¿Vale? Para los pacientes que están tomando Sintrom o warfarina, para el Sintrom normalmente la recomendación es suspender 3 días antes, y para la warfarina 5 días antes, ¿vale? Y dependerá si el INR 7 días antes de la operación es menor de 2, se encuentra entre 2 y 3 o es mayor de 3. Esto se explica de la siguiente forma. Por ejemplo, si el paciente se va a someter a una cirugía el día viernes, el último día de la toma son 2 días anteriores. Por ejemplo, Rivaroxaban, si tiene un filtrado mayor de 30, 2 días antes. No significa que tenga que suspender la anticoagulación 48 horas, sino que tiene que tomar la última dosis del anticoagulante 2 días antes de la operación. Se opera el viernes, pues no la toma el jueves y toma la última dosis el miércoles, a la cena o a la comida. ¿Y cuándo reintroducir la anticoagulación? Dependerá del riesgo hemorrágico del procedimiento. Si es bajo, moderado, se puede iniciar la anticoagulación 24 horas después de la cirugía, y solo considerar la terapia puente si el paciente toma antivitamina K, si el riesgo tromboembólico es alto. Y si el riesgo hemorrágico del procedimiento es alto, hay que valorar reintroducir la anticoagulación sin terapia puente entre 48 y 72 horas. Eso es con respecto a la anticoagulación. Para el manejo de la antiagregación, ¿qué se ha visto? Por ejemplo, esta es una publicación en la revista española con respecto al síndrome coronario en España entre el año 2005 y la tendencia que tendrá hasta el año 2049. Y se ha visto que en el rango de edad mayores de 74 años, tanto hombres como mujeres, el síndrome coronario agudo irá en aumento. Y cada vez, pues, les realizamos mayores intervenciones coronarias percutáneas e implante de stent, lo cual nos obliga a asociar la doble terapia y la antiagregación prolongada. Y además, hay ciertos pacientes que estarán con tratamiento de doble antiagregación plaquetaria más de 12 meses. Por ejemplo, este es el famoso estudio, el Pegasus-TIMI 56, que en pacientes que tenían alto riesgo tromboembólico, mayores de 65 años, fumadores activos, reinfartados, insuficiencia renal, diabéticos, ellos se les prolongó la anticoagulación con ticagrelor hasta 36 meses y se vio que había una reducción del endpoint combinado de infarto, muerte y trombosis del stent de 9 a 7,35 utilizando el ticagrelor de 60 miligramos después de los 12 meses. O sea que no es raro que nos encontremos con pacientes que tienen doble antiagregación plaquetaria prolongada más de los 12 meses. Y este es el otro estudio, el DAP, que valoró el riesgo de trombosis para los pacientes que toman 12 meses o hasta 30 meses. Y también se vio que los pacientes que estaban tomando antiagregación por más de 12 meses, el riesgo de trombosis del stent disminuía.
¿Y qué se ha visto? Que hasta un 5-8% de los pacientes que están tomando antiagregación tienen necesidad de someterse a una cirugía de urgencia o un procedimiento programado dentro de los primeros 12 meses. Y lo que se puede ver en el cuadro de la derecha, que aquellos pacientes que necesitan someterse a este procedimiento y sobre todo a una cirugía urgente dentro de las 6 primeras semanas del evento isquémico que ha provocado pues, el cateterismo y el implante de los stents, se ha visto que la mortalidad puede aumentar hasta un 35% y ese riesgo disminuye hasta un 15% pasadas las 6 semanas. Entonces, ¿cuál es la relevancia del problema? Pues hay un aumento de los pacientes tomando antiagregación por enfermedad coronaria, por arteriopatía periférica o por enfermedad cerebrovascular, que mayor frecuencia están los pacientes sometidos a doble antiagregación plaquetaria porque los sometemos a más intervencionismo coronario e implantación de stent. Hasta un 5% de los pacientes se someterán a una cirugía y hasta un 20% procedimiento invasivo en los siguientes 12 meses de una intervención coronaria, que la cirugía es un problema hemorrágico y que aumentan los eventos trombóticos y que esto es un problema en la práctica diaria habitual, pues es causa de interconsultas hacia los cardiólogos. Entonces, las preguntas que tenemos que resolver aplicando el documento consenso ¿es necesaria la antiagregación en este paciente? ¿La antiagregación es simple y doble y hasta cuánto tiempo la puede tomar? ¿Hay que retirar el antiagregante antes de la cirugía? ¿Es necesaria la terapia puente con antiagregación? ¿Y cuándo reintroducir la antiagregación? Y estas preguntas también se resuelven respondiendo y analizando el riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico de cada escenario clínico. Y lo mismo, vamos a ver el manejo de la antiagregación con un segundo caso clínico. Este es un paciente de 67 años, exfumador, hipertenso en tratamiento, que sufre de un infarto sin elevación del ST, en el cateterismo tiene enfermedad coronaria de un solo vaso, 90% de estenosis de una coronaria derecha media, se le ponen 2 stents farmacoactivos, de 2,5 por 18 milímetros y de 2,25 por 18 milímetros en la coronaria derecha media. Está en tratamiento con adiro y con ticagrelol de 90, desayuno y cena, y el paciente se encuentra asintomático cardiovascular. Y entonces, 7 meses después del síndrome coronario agudo, el paciente presenta anemización y hematoquesia intermitente. En la colonoscopia se ve un adenocarcinoma de colon descendente estenosante que está catalogado como un T3N0M0 y la decisión es una hemicolectomía izquierda y probablemente una quimioterapia adyuvante. Entonces, ¿qué hacemos ahora con la doble antiagregación de este paciente? Pues lo mismo, el documento también recoge las recomendaciones de doble antiagregación dependiendo del escenario clínico del paciente y la enfermedad que condiciona. El tiempo desde que se produjo la intervención o, por ejemplo, el síndrome coronario agudo y las recomendaciones en base a su riesgo hemorrágico o no de la doble antiagregación. En el caso de nuestro paciente, pues tenemos aquí, ¿no? Si el riesgo hemorrágico es bajo en nuestro paciente, podría estar antiagregado hasta 12 meses y si el riesgo hemorrágico es alto, hasta 6 meses. También las recomendaciones de doble antiagregación para enfermedad carotidia y para enfermedad arterial. Normalmente para estos dos casos, si se implanta stent, la recomendación es doble antiagregación 1 mes. Y el riesgo trombótico también depende del escenario clínico del paciente y del tiempo entre la cirugía y la intervención coronaria. Por ejemplo, síndrome coronario agudo, un paciente que se somete a intervención percutánea es implante de stent metálico, liberador de fármaco o balón liberador de fármaco o cirugía de revascularización coronaria, hasta los 6 meses es de riesgo trombótico alto y hasta los 12 meses si tiene riesgos o factores de riesgo asociados, como FA, insuficiencia renal, diabetes, disfunción cardíaca o que el procedimiento haya sido pues laborioso o complejo, como estén en el tronco, bifurcaciones, estén solapados, etcétera. Y bueno, esto es raro, pero el documento lo recoge. Estén de primera generación, que tengan rapamicina o plaquitaxel, o estén con armazón vascular bioabsorbible.
hasta los 12 meses son riesgo trombótico alto, pero esto al día de hoy ya no se están implantando. Así que en el caso de nuestro paciente, pues tiene un riesgo trombótico moderado porque el procedimiento, el síndrome coronario pasó a los 7 meses, se realizó una implantación de 2 stent y en base a la tabla analizamos. El procedimiento al que se va a someter es una hemicolectomía que según las sociedades científicas tiene un riesgo moderado de sangrado y analizamos las sugerencias del documento. Entonces, ¿es una cirugía urgente? No. ¿El paciente está tomando la antiagregación como prevención primaria? No. Aquí es importante que si el paciente está tomando antiagregación normalmente simple como prevención primaria, se tiene que suspender si no está indicada y después del procedimiento no se reinicia la antiagregación. El paciente se queda sin antiagregación si no está indicado. En el caso de nuestro paciente, tenemos que analizar el riesgo trombótico del procedimiento. Dime, Gervasio. En el caso de nuestro paciente, pues el riesgo trombótico alto. Entonces, aquí lo que tenemos que valorar es si la cirugía se puede diferir o no hasta que el riesgo trombótico sea bajo. Pues no, los cirujanos le quieren operar y no quieren diferir. Entonces, la cirugía no es diferible. Y después valoramos el riesgo hemorrágico del procedimiento. En el caso de nuestro procedimiento, pues el riesgo es moderado y entonces aquí lo más importante es individualizar cada caso y llegar a un consenso entre las diferentes especialidades con respecto al manejo de la doble antiagregación. Normalmente se mantiene el adiro, salvo que el paciente se someta a una cirugía, neurocirugía o cirugía del canal, en la cual tienes que suspender el adiro 3 días antes. Y en el caso de que el riesgo moderado de nuestro paciente se tiene que valorar suspender el segundo antiagregante, salvo que sea dentro del primer mes del procedimiento o el inicio de la doble antiagregación. Las recomendaciones son suspender ticagrelor 3 días antes, clopidogrel 5 y prasugrel 7 días. Y el paciente se somete a la cirugía. Para reiniciar la anticoagulación se puede hacer en las primeras 24 horas, salvo que el riesgo sea elevado, el hemorrágico, hasta 48-72 horas. El primer factor para iniciar la antiagregación pues es una adecuada hemostasia y la ausencia de hemorragia periprocedimiento. Normalmente pues el paciente no tiene drenajes, no tiene débito, no tiene anemización y conjuntamente con el equipo quirúrgico o el que ha realizado la endoscopia se tiene que valorar la reintroducción. La reintroducción de la doble antiagregación es con cargas. Para el clopi entre 300 y 600 miligramos, para el prasugrel 60 miligramos y para el ticagrelor 180 miligramos. Y bueno, este es el manejo de la anticoagulación cuando el paciente se somete a una cirugía urgente. Normalmente los nuevos anticoagulantes orales pues necesitan pruebas específicas de laboratorio para ver el nivel de anticoagulación, pero con el tipo parcial de tromboplastina nos podemos dar una idea de que el dabigatran tiene o no efecto y con el tiempo o el ratio de tromboplastina para el rivaroxaban. El apixaban y el edoxaban necesitan un análisis de factor 10 activado para poder valorar si la anticoagulación es efectiva o no. Para los pacientes que están tomando antivitamina K, el INR es suficiente. Es importante documentar el tiempo, las horas, desde la última dosis de la toma de la anticoagulación y se necesita tener pues, un estudio de coagulación, un hemograma y función renal antes de la cirugía urgente. Normalmente, si tenemos ratios que están para los anticoagulantes entre 1,2 mayores o el INR 1,2, es necesario plantearse si se puede retrasar la cirugía 1 o 2 semividas del anticoagulante oral o si se tiene que administrar vitamina K para los pacientes que están tomando Sintrom. Si no es posible el retraso, entonces el paciente tiene que someterse a la cirugía y para ello habrá que utilizar estos medicamentos para poder revertir la anticoagulación. Normalmente, si el paciente está tomando doble antiagregación, está contraindicada la anestesia neuroaxial, espinal o epidural. El paciente que se somete a una cirugía
pues tiene que estar bien oxigenado, tiene que tener hemodinámicamente estable, se utilizan fluidos, hay que vigilar que la diuresis horaria sea eficaz. Se pueden utilizar transfusión de hemoderivados tanto para tener una hemoglobina adecuada y que las plaquetas sean mayores de 75.000. Agentes de reversión para el dabigatran ya tenemos uno específico que es el idarucizumab, que se utiliza 2,5 un bolo y a los 15 minutos otro segundo bolo endovenoso. Si la toma del dabigatran ha sido menos de 8 horas y el paciente entra a quirófano. Para los pacientes antivitamina K se les da la vitamina K menos a 10 miligramos. Hay un nuevo medicamento para los anticoagulantes orales que son antifactor 10 activado, pero bueno, no lo tenemos en España. Y lo que sí tenemos son agentes procoagulantes. El concentrado protrombónico es de 25 a 50 unidades kilo y bueno, los otros no se utilizan. Para los pacientes que están tomando antivitamina K se utiliza el plasma fresco congelado, pacientes que están asociados a hepatopatías. Y este es el resumen del documento con respecto a la anticoagulación y la antiagregación. Todo esto que lo he explicado yo, rápido, se puede utilizar una aplicación que está en la Sociedad Española de Cardiología. Uno entra ahí, entonces encuentra la app de antiagregación, le da doble clic, la puedes descargar en el móvil o puedes utilizar la versión online. Y es muy fácil. Tenemos aquí, por ejemplo, nuestra paciente que estaba tomando Rivaroxaban. No sé si se ve. ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí se ve. Yo no lo veo muy bien, pero ahí. Entonces, nuestra paciente, por ejemplo, vamos a hacer el caso 1, que está tomando Rivaroxaban. Entonces, una cirugía urgente, ¿no? ¿Qué tipo de cirugía? Pues aquí tenemos todas las cirugías y procedimientos invasivos a los que se puede someter el paciente. Ponemos cirugía general, ponemos que es una cirugía de cáncer colorectal, abierta o laparoscópica, el riesgo es moderado, el paciente porque está anticoagulado, porque tiene una fibrilación auricular, es hipertensa, sí, tiene más de 75 años, y es mujer. Entonces le sale un CHA+DS de 4, lo cual es un riesgo tromboembólico bajo. Continuamos. Hace un resumen del fármaco, el riesgo hemorrágico y el riesgo tromboembólico. Con respecto al Rivaroxaban, nos piden si la depuración de creatinina es menor o mayor de 30. Es mayor de 30. Continuamos. Y entonces estas son las recomendaciones. La última dosis de Rivaroxaban será 3 días antes de la intervención, es decir, si se interviene el viernes, pues tiene que suspenderlo 3 días antes, ¿no? Jueves, miércoles, martes. El martes será la última dosis que tome de Rivaroxaban. Y se puede reanudar el tratamiento 24 horas antes. Hace mucho énfasis con respecto a la terapia puente, que no es necesaria la terapia puente, ¿vale? Porque se ha asociado a mayores eventos hemorrágicos. Por ejemplo, el segundo caso es un paciente que estaba tomando aspirina, ticagrelol. Es una cirugía urgente, no. Se va a someter a una cáncer de colon, riesgo moderado. Fue un síndrome coronario agudo. Se le puso 2 farmacoactivos entre 6 y 12 meses. Riesgo tromboembólico moderado. Hace un resumen del tratamiento. ¿Es prevención primaria? No. ¿La cirugía es diferible? No. Continúa y estas son las recomendaciones. Mantener aspirina. Eso se tiene que individualizar si la decisión es suspender o no el ticagrelor 3 o 5 días antes de la intervención, que sí lo podría hacer. La terapia puente no la requiere. Ojo que también el documento hace énfasis con respecto a la terapia puente de la antiagregación, que no se utiliza heparinas para la terapia puente de la antiagregación, se utiliza pues el tirofiban o el cangrelor. El problema del cangrelor es que no se comercializa en España, pero el tirofiban, pues sí, se suspende. ¿Hay cangrelor? No. Entonces el tirofiban, tú suspendes el ticagrelor
entre 3 y 5 días y tendría que estar con una perfusión continua de tirofuriván y se suspende 4 o 6 horas antes del procedimiento. Y se puede reanudar la antiagregación 24 horas después de la intervención y también terapia para reintroducir la antiagregación. Pues eso es todo.